Apreciables estudiantes, muy buenos días. Vamos a proceder en esta oportunidad a nuestro curso de bioestadística. Agradecerle a Dios por la oportunidad de estar nuevamente al frente de nuestras labores y esperando que también Él derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y de sus familias. Antes de iniciar, quiero comentarles que hemos tenido un poquito de dificultades en la plataforma. Se estará habilitando nuevamente para que ustedes puedan enviar los trabajos que están pendientes. Ya estamos pues informados de eso, entonces vamos a proceder y les pido por favor de que puedan revisar ustedes en la plataforma para que puedan habilitar el espacio para que se pueda pues subir las tareas que están pendientes. Voy a habilitar nuevamente para que esta semana la tarea que está pendiente ustedes la puedan subir. Entonces vamos a iniciar entonces que en esta mañana con el módulo número 3 y bueno, recordarles también que el sábado 15 vamos a tener nuestro primer parcial para que pues, nos vayamos preparando, ¿verdad? Para que ustedes puedan pues estudiar y poner en práctica las actividades que estamos o que hemos realizado durante estos 4 sábados que vienen, para así pues tomar en cuenta el siguiente sábado que es 5, ¿verdad? Entonces y de ese material pues vamos a hacer su parcial, pues para que ustedes también puedan bajar las presentaciones, leer y de esa forma pues estar bien preparados para su parcial. Recordarles que tienen que llegar ustedes a una zona mínima de 41 puntos para poder tener derecho a la evaluación final. Entonces vamos a recordarles esta parte, ¿verdad? De que es importante el cumplimiento de las tareas. Entonces espero pues que estemos dispuestos a salir pues adelante con esta actividad, con ganar prácticamente la clase de bioestadística. Vamos a socializar la subcompetencia y prácticamente lo que se pretende pues es que se emplea la importancia del campo de aplicación de la bioestadística en enfermería, para que desarrolle habilidades y que emplee de forma cotidiana la estadística en sus trabajos de investigación científica. Eso es lo que se pretende, que usted como estudiante pues pueda aplicar prácticamente la estadística en su quehacer. Es parte muy importante en lo que es la carrera de enfermería, ¿verdad? Entonces eso se pretende como un objetivo, ¿verdad? Como una parte que se alcance y que se emplee los procesos. Bien, estuvimos hablando sobre la adición, la sustracción, la multiplicación y la división es la que tenemos pendiente con relación pues a la división con decimales. Entonces vamos a retomar esta parte. Tenemos que tratar de avanzar también con los contenidos, ya que hay bastante contenido y tenemos que pues alcanzar esas metas propuestas para la unidad.
Entonces todas las actividades que se van a realizar en la parte teórica con mi persona, pues están prácticamente estipuladas en 12 sesiones, o sea, 12 sábados, y esperamos pues que podamos alcanzar la meta con relación a los contenidos y el aprendizaje significativo que ustedes deben de alcanzar. Entonces vamos a hablar ahora de la división con decimales. Ustedes pueden ver acá como un recordatorio, ¿verdad?, de las partes de la división, y tenemos en este caso el numeral 5 que está en la parte del divisor. Este es las partes de la división, para que no sea como un recordatorio, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de ustedes se recuerda de esto. Tenemos el divisor, en este caso está el 5, el cociente en la parte superior, el dividendo y el residuo. Entonces esas son las partes de la división, y es un recordatorio. Entonces todo esto que estamos hablando es importante, porque a la hora de que ejecutemos la explicación o los procesos, para que vamos a usar este tipo de vocabulario, y que usted al final pues sepa de qué estamos hablando, ¿verdad?, con relación a la división con números decimales. Al hablar de esto, hay diferentes formas de división con números decimales, pero vamos a hablar de lo más práctico, o de lo más simple, pues a lo más complejo que se vaya hablando sobre la división con números decimales. Entonces, dividir un número decimal entre un número entero, se dividen como que si fuesen enteros. Esta regla, si ustedes recuerdan, la aplicamos también en la multiplicación, que se multiplicaba pues como una multiplicación natural, sin tomar en cuenta el punto o la coma o los decimales, como estaba así estipulado, los enteros y los decimales. Entonces la primera regla que nos dice para la división es dividir un número decimal entre un número entero. Se dividen como si fuesen enteros. En la división, al bajar el primer número decimal, se escribe la coma en el cociente. Vamos a ver un ejemplo dividiendo 77 enteros con 5 décimas entre 25. Vamos a ver acá. Podemos ver acá en el ejemplo, podemos observar que 77 entre 25 es igual a 3. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el decimal prácticamente en el dividendo. Entonces, pero la regla dice que tenemos que dividirlo como que fueran enteros, ¿verdad? Entonces veamos acá. Al tener el 77 entre 25 es igual a 3. Lo podemos ver acá en la pantalla. Y al multiplicar 3 por 5 es igual a 15. Al 7 pues van 2 y me llevo 1. Luego 3 por 2, podemos ver acá el 3. 3 por 2, pues vamos a multiplicar, ¿verdad?
recordemos que el 3 está en la parte del cociente y el divisor, pues en este caso es el 25, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar 3 por 2 es igual a 6, y una que lleva, son 7. Por lo tanto, al 7 son 0, ¿verdad? Ahora bajamos en la siguiente cifra. Como el 5 es el primer número decimal, acá lo podemos observar, el 5 es el primer número decimal, escribiremos la coma en el cociente y dividimos 25 entre 25, que es igual a 1. Entonces acá nos dice que tenemos el 5 y es lo que vamos a colocar la coma en el primer número del cociente. Entonces tenemos el 3, ¿verdad? Ahí está la coma. Entonces nos dice que al multiplicar 25, entonces tenemos acá 25 sobre 25 nos da 0. Entonces ahí tenemos ya el resultado. El resultado de esta división de número decimal entre número entero es 3.1, y el resto, o como decimos en el residuo, pues nos queda 0. Entonces son los resultados que nos da al dividir decimales. En este caso el decimal está en el dividendo. Dividir un número entero entre un número decimal, por ejemplo, vamos a dividirlo 278 entre 3.6. Debido a que no se puede hacer una división con un divisor decimal, lo primero que haremos es transformar nuestro divisor en un número entero. Tenemos acá 3.6 igual a 36. Entonces el 3.6 tenemos que convertirlo en un entero. Para ello hay que hacer dos cosas: multiplicar el divisor por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales queramos eliminar. Entonces 3.6 por 10, esa es la primera fórmula que estamos aplicando. Entonces 3.6 por 10 nos da 36. Multiplicar el dividendo por el mismo número que hayamos multiplicado en el divisor. En este caso lo multiplicamos por 10, y de igual forma el 278 lo tenemos que multiplicar por 10. Entonces nos va a dar un resultado de 2780. O sea, se convierte al finalizar la multiplicación por 10. Si multiplicamos por 10 el divisor, de igual forma multiplicamos entonces el dividendo por 10. Si en alguna circunstancia se multiplica por 100, entonces serían el divisor y el dividendo por 100, y así de esa forma. Haciendo estas dos cosas, lo que obtenemos es una división equivalente, por lo cual obtendremos el mismo cociente. Veamos acá. Es decir, ahora tenemos que dividir 2780 entre 36. Aquí ya pues prácticamente los hemos convertido en números naturales o enteros, como nosotros podemos considerar. Entonces 278 entre 36, que es igual a 7. O sea, esa es la primera parte. Entonces tenemos el 7. Aquí al multiplicar 7 por 6 nos va a dar 42.
Al 48 pues van 6 y me llevo 4. 7 por 3 nos van a dar 21. Y 4 que me llevan son 25. Al 27 son 2. Entonces acá ustedes pueden observar, esta es la parte después de ejecutar la resta, por eso es que ustedes lo ven así. Ya está restado, es el residuo que me va quedando, la resta que me va quedando acá, el resultado de la resta debajo del dividendo. Bien, observamos entonces en la parte de acá, ahora dice que vamos a bajar el 0, por lo que dividimos 260. Entonces aquí al bajar el 0 ya tenemos 260. Entre 36, que es el divisor, es igual pues a 7. Entonces volvemos a multiplicar y decimos 7 por 6 igual 42. Al 50 van 8 y nos llevamos 5. Y 7 por 3 igual a 21, más 5 que nos llevamos son 26. Al 26 van 0. Entonces podemos ver acá el primer resultado, que es 8, y al final acá nos queda 0. Entonces el resultado de la división es 77, y de residuo, o sea 8, eso es lo que nos ha quedado. Pero debemos tener en cuenta que como hemos multiplicado el dividendo y el divisor por un mismo número, el 10 en este ejemplo, entonces el cociente no sufre variación, pero sin embargo el resto sí, ya que también ha quedado multiplicado por ese mismo número. Por tanto, debemos dividir 8 entre 10 para obtener el resto de la división original. Entonces tenemos 8 dividido 10 es igual a 0.8. Por tanto, quedaría una tercera cosa por hacer. Entonces, dividir el resto por el mismo número que hayamos multiplicado el divisor. Entonces, tenemos acá 8 por 10 es igual a 0.8. El resultado de esta división de número entero entre número decimal es 77, y el resto que nos queda es 0.8. Esto está en el cociente y esto es en la parte que nos sobra. Entonces se quedó a 0.8. Divisiones con números decimales en dividendo y divisor. Por ejemplo, vamos a dividir 278.1 entre 2.52. Si ustedes se dieron cuenta en el primer ejemplo que trabajamos, teníamos entonces el decimal en el dividendo. Ahora, en este ejemplo que vamos a describir, tenemos los decimales tanto en el dividendo como en el divisor. Entonces es una división donde se tiene que trabajar en las dos partes. Entonces, de nuevo debemos transformar nuestro divisor en un número entero. Para ello seguimos las mismas pautas que en el ejemplo anterior. En este caso hay dos decimales en el divisor, por lo que debemos multiplicarlo por 100. Si hubiera 1, entonces se multiplicaba por 10, pero como en este caso está en
en el área de las decenas, o las decimales, centenas. Entonces podemos ver que tenemos que multiplicarlo por 100 a 2.52 por 100. Entonces acá es 2 enteros 52 centésimos, ¿verdad? Entonces 2.52 por 100 es igual a 252. Y multiplicar por el mismo número el dividendo. Entonces tenemos el dividendo 272 enteros, un décimo por 100. Es igual entonces a 27.810. Entonces acá el proceso que se hizo es convertirlos en enteros, ¿verdad? De esta forma la división es la que tenemos acá de los dos números decimales, tanto en el divisor como en el dividendo, se convertirán, ¿verdad?, en números enteros. Entonces, después de multiplicar ambos números por 100, vemos acá ya el proceso de la división. Ahora dividimos, tenemos 27.810, que es el dividendo, entre 252, que es el divisor. Vamos a tomar entonces las cifras que corresponden, ¿verdad? En este caso, vamos a tomar las 3 cifras para poder, pues, dividirlo. Entonces decimos 278 entre 252 es igual a 1. Entonces viene todo el proceso donde vamos a multiplicar el cociente por 252. Entonces empezamos y miramos entonces acá el primero, 1 por 2, entonces la tabla del 1, entonces vamos a copiar prácticamente, ¿verdad? 1 por 2 es igual a 2. Entonces ya lo vamos colocando para luego hacer la resta respectiva. Entonces al restarlo, ¿verdad?, bajamos el siguiente número, que es un 1. Entonces nos queda pues 0.26 es el resultado, ¿verdad? Y acá pues tenemos que bajar el siguiente número para volver a proceder en la división. Entonces, por lo que ahora tenemos que dividir 261, que ustedes pueden ver acá, el 261, que fue el resultado de la resta, ¿verdad? Entonces tenemos que dividir 261 entre 252 y nos dice que también cabe a 1. Entonces se multiplica nuevamente, ¿verdad? Nos quedan 9 en la resta, y al multiplicar 1 por 5 es igual a 5, y 1 que llevaba son 6, ¿verdad? Entonces al 6 pues van 0, entonces a que se le resta nos queda 0, y 1 por 2 es igual a 2, al 2 pues van 0, ¿verdad? Entonces nos queda acá prácticamente la cantidad. Bajamos el siguiente número, que es un 0, por lo que ahora tenemos que dividir 90 entre 252. Como 90 es más pequeño que 252, tenemos que escribir 0 en el cociente y bajar la cifra siguiente. Como no hay más cifras, ya hemos terminado de realizar la división, y el resultado sería 110 y
el resto o residuo 90. Pero como en el ejemplo anterior el resto obtenido ha quedado multiplicado por el mismo número que dividendo y el divisor, y para obtener el resto de nuestra división de origen debemos dividirlo entre dicho número. Entonces se multiplica 90 por 100 y es igual a 0.9. El resultado de esta división de número decimal entre número decimal es 110 y de resto 0.9. ¿Cómo acabar las divisiones hasta conseguir que el resto sea 0? En cualquier división, si al terminarla nos ha quedado resto y queremos llegar a que el resto sea 0, escribimos una coma en el cociente y añadimos un 0 en el dividendo. Si el resto sigue sin ser 0, habrá que ir añadiendo ceros en el dividendo. Vamos a ver ejemplo de sacar decimales dividiendo entre 33, dividiendo 33 entre 6. Veamos acá. Tenemos el 33 entre 6 y es igual a 5. Aquí lo podemos ver. El 5 por 6 es 30. Al 33 pues van 3. Entonces nos quedaríamos con un resto de 3. Por lo que si queremos añadir decimales, tenemos que poner una coma. Ustedes la pueden ver acá, está la coma. En el cociente, ¿verdad? Detrás de él, 5. Detrás del 5. Aquí lo podemos ver. Entonces aquí está la coma, detrás del 5. Y añadimos un 0. Entonces aquí ya se añade el 0. Como al restar nos quedó 3, ¿verdad? Entonces aquí ya bajamos el 0 y se convierte en 30. Entonces aquí pues hay que nuevamente dividir, ¿verdad? 30 entre 6, 30 entre 6 es igual a 5. Aquí tenemos el resultado y 5 por 6 es igual a 30. Entonces al hacer la resta nos queda 0, ¿verdad? 6 por 5 es 30, entonces se coloca, si ustedes están acostumbrados a poner el resultado sería 30 y se procede a hacer la resta. Entonces al final pues quedan 0 acá. Bien, entonces es un recordatorio prácticamente de lo que es esta parte de la división de números decimales. Ahora pues vamos a hablar de la regla de 3 o regla de 3 simple. La regla de 3 o regla de 3 simple es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre 3 valores conocidos y una incógnita, estableciendo una relación de proporcionalidad entre todos ellos. Es decir, lo que se pretende con ella es hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros 3. En la regla de 3 simple se establece, por tanto, la relación de proporcionalidad entre 2 valores conocidos, como en el caso A y B, y conociendo un tercer valor C, se calcula un cuarto valor D. Aquí estamos utilizando pues las letras para poder determinar los valores, ¿verdad? La regla de 3, imaginemos que se nos plantea lo siguiente. Tenemos este problema a resolver y nos dice el planteamiento de este problema. Si necesito 3
3.5 litros de pintura para pintar 2 salas de hospital, ¿cuántos litros necesito para pintar 7 habitaciones? Dese cuenta usted el planteamiento que se está dando en esta problemática. Más de algunos de ustedes dirá, bueno, hay que multiplicar, es una forma más rápida, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener en cuenta cómo lo está planteando y cuál es la pregunta en este caso. Nos dice que cuántos litros necesitamos para pintar 7 habitaciones. Usted ya sabe que para pintar 2 habitaciones o 2 salas, como dice ahí, 2 salas del hospital, se llevó 3.5 litros. Entonces, ¿cuántos litros necesito para pintar 7 habitaciones? Entonces, este problema suele interpretarse de la siguiente manera. Tenemos acá 2 salas, son a 3.5 litros, como 7 salas son a Y, o litros en este caso, Y es lo que vamos a buscar en el planteamiento, ¿verdad? Entonces la solución es una regla de 3 simple, directa. Basta con multiplicar 7 por 3.5 y el resultado dividirlo entre 2. Entonces, ¿cuánto es lo que necesita él? Necesita, por lo tanto, 12.25 litros de pintura. De manera formal, la regla de 3 simple, directa, enuncia el problema de la siguiente manera. Vamos a ver aquí cómo es que se hace el planteamiento. Acá hablamos, por ejemplo, de los términos A, B, o como X es a Y. Entonces, incluso puede ser A, B, C y D, ¿verdad? Pero vamos a plantearlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, A es a B como X es a Y. Lo que suele representarse así. Entonces, A es a B y X es a Y. Entonces podemos verlo acá. Nos dice que donde A es 2, B es 3.5, X es 7 y Y es el término desconocido. Eso es lo que estamos buscando. Tiene que tener usted en cuenta que para hacer para resolver todas las reglas de 3 simples directas, basta con recordar la siguiente fórmula. Vamos a colocar Y, que es el valor desconocido. Entonces Y es igual a B por X. ¿Cuánto vale B o qué representa B? 3.5. X representa 7 y A representa 2. Entonces la fórmula es Y es igual a B por X, B por X dividido A. Entonces vamos a ver acá ya el resultado. Si multiplico B por X sería entonces 3.5 por 7 dividido 2. 3.5 por 7 dividido 2. Entonces, al multiplicar 3.5 por 7, me está dando un resultado de 25.5. Pero, al dividirlo, me va a dar un resultado de 12.25 litros. Este es el resultado o la cantidad de pintura que yo necesito para poder pintar las salas, las 7 salas
que se me estaba indicando. En el planteamiento lo podemos ver así. Entonces, acá en el planteamiento dice que son 2 salas. En 2 salas utilizó 3.5. Y acá queremos saber cuántos litros se necesitan para pintar 7 salas. Entonces, el resultado que nos da son 12.25 litros de pintura. Veamos acá en la parte siguiente, que nos habla siempre de la regla de 3 simple inversa, y nos da las características que tenemos que tomar en cuenta. Veamos, en la regla de 3 simple directa, cuando el tercer número x crece, también crece el término que intentamos averiguar, en este caso y, o viceversa. O sea que aumenta x o aumenta y, o y aumenta x, o sea, ambos, ¿verdad? Si se aumenta, aumentan ambos. Entonces, en el ejemplo anterior, cuando el número de salas aumenta, es obvio que necesitaremos menos pintura. En lo que se llama una relación directa proporcional, sin embargo, la vida cotidiana puede ofrecer situaciones en las cuales la relación sea inversamente proporcional. Es decir, si aumenta x, entonces y disminuye, y viceversa. Veamos el siguiente ejemplo. Si 8 enfermeras elaboran un plan en 10 horas, ¿cuánto tardarán 5 enfermeras en realizar el mismo trabajo? Yo sé que ahorita usted se puso a pensar en el planteamiento que se hizo, porque como hablamos de pintura y hablamos de salas, y nos dice que aumenta, y si usted dice, bueno, pero si son más salas yo voy a necesitar más pintura, pero depende de qué es lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos hablando ya del recurso humano. Entonces veamos acá, ¿cuánto tardan 5 enfermeras en realizar el mismo trabajo que hicieron 8 y lo hicieron en 10 horas? Entonces, veamos acá. Si se observa con atención el sentido del enunciado, resulta evidente que cuantos menos obreros trabajen, más horas necesitarán el mismo muro. Este es un ejemplo. Suponiendo que todos trabajen a la misma velocidad, tenemos por tanto una relación de proporcionalidad inversa y deberemos aplicar una regla de 3 simple inversa. Su relación en este caso se plantea inicialmente de la misma forma, pero se resuelve de manera distinta. Al igual que antes, tenemos 8 enfermeras son a 10 horas, como 5 enfermeras son a Y horas. Este es el valor que estamos buscando. La solución pasa por multiplicar 8 por 10 y el resultado dividirlo por 5.
Necesitarán, por tanto, 16 horas. Nótese que si fuera una regla de 3 directa, hubiéramos operado multiplicando 5 por 10 y dividiendo el resultado por 8, lo que nos daría un resultado equivocado. Vamos a ver entonces formalizando como antes. Veamos acá. A es a B como X es a Y. Lo que se representa como A, B, o A es igual a B, aquí en la flecha, como X es igual a Y. Siendo la solución formalizada la siguiente, nótese el cambio de orden en los valores. Tenemos acá Y es igual a B por A dividido X. Es importante examinar con atención el enunciado para descubrir si se trata de una proporción directa o inversa. Veamos acá, en este caso, vamos a tener acá dos ejercicios, pero me gustaría que hiciéramos también habría que multiplicar B por A dividido X. Y recuérdense que los valores pues ya los tenemos anteriormente, ¿verdad? Acá está el planteamiento. La solución pasa por multiplicar 8 por 10 y el resultado dividirlo por 5. Esa es la parte para que usted pueda ver. Aquí está la fórmula. Al final nos estaba diciendo que necesitábamos pues 16 horas, ¿verdad? Bien, entonces vamos a dar un espacio acá de unos 7 minutos para que puedan resolver estos dos problemas de regla de 3 simple, directa e inversa, ¿verdad? Veamos ahí el planteamiento. Nos dice: ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Acá tenemos dos respuestas. Acá se me traslapó la respuesta donde habla de 960 y 9 viajes. Aquí están traslapadas las respuestas, pero aquí están las respuestas, pero yo necesito que usted haga el planteamiento y que haga el procedimiento para determinar cuántos viajes tenía que haber hecho el camión en el numeral 1. La respuesta a esto son 9 viajes, pero yo necesito que usted haga todo el proceso y verifique que la respuesta es correcta. Entonces acá le indico que están traslapadas las respuestas. Entonces, en el segundo problema nos dice que al llegar al hotel
nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. Verifique bien lo que está planteando aquí, ¿verdad? Se escuche bien el planteamiento o léalo bien. Y nos está diciendo que 5 centímetros equivalen a 600 metros. Entonces, lo que nos están preguntando, a qué distancia del hotel se encuentra este parque. Me está preguntando eso. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque? Ahí es donde usted tiene que aplicar la fórmula y encontrar la respuesta. ¿A cuántos o a qué distancia del hotel se encuentra este parque? Aplique usted la fórmula y va a sacar los resultados. Tienen que darle pues 960, ¿verdad? La distancia del hotel a 960 la distancia del hotel. Está hablando de 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad. Queremos ir al parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto está la distancia del hotel? ¿A qué distancia del hotel se encuentra el parque? ¿Verdad? Entonces hay que hacer la fórmula y tiene que dar usted 960 del hotel, de la distancia que hay del hotel, ¿verdad? Al parque. Esa es la distancia que tiene que recorrer. Entonces, vamos a dar el tiempo de 7 minutos para que usted pueda verificar ese planteamiento, para verificar el planteamiento de estos dos problemas de regla de 3. Si gustan, pueden trabajarlo si gustan unos equipos en equipos de 3 o de 4 integrantes y puedan así trabajarlo, estos dos problemas en equipos de 3 o de 4, por si en algún momento hay alguna dificultad. Yo sé que más de alguno de ustedes asimiló ese proceso con la aplicación de la fórmula de la regla de 3. Entonces, hagan los equipos, reúnanse y trabajen copien estos dos enunciados y trabajen. Vamos a dar un espacio de unos 7 minutos para que ustedes pues puedan trabajarlo. Mientras tanto, pues como sabemos que es en el momento que ustedes vean este material, pues les pido pues a los asesores que están ahí que les den el tiempo necesario para poder desarrollarlo
y que verifiquen si la respuesta pues es la misma, ¿verdad? Según las que tenemos acá, los resultados son los mismos. Con relación a los camiones, tuvieron que realizar 9 viajes, ¿verdad? Y la distancia que hay del parque pues al hotel son 960, ¿verdad? Entonces, para que puedan verificar esos datos. Entonces, denle el tiempo para que puedan ejecutar ese material, mientras también ellos van agrupándose, o si gustan trabajar pues de una forma individual, si consideran que no está muy complicado, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Solos también, no hay ningún problema. Bien, vamos a continuar. Como este es un video que ustedes están recibiendo, póngale pausa y copien el planteamiento, trabajen, y luego pues vamos a continuar con el trabajo o con la información, los temas que tenemos que desarrollar para este día sábado. Entonces, como recapitulando, pues hemos hablado de la división de números enteros, con el decimal en el dividendo y con el decimal en el divisor, y así pues y viceversa. Y la regla de 3 simple y directa. También al hablar pues de la regla de 3, pues está también la regla de 3 compuesta, entonces ya es otro tipo de planteamiento. Bien, vamos a continuar ya después de que se les dio el tiempo específico para poder hacer estos problemas, para verificarlos, de la regla de 3 simple. Y vamos a continuar entonces con el siguiente tema, y aquí pues ya nos enfocamos como la unidad 2 de la temática que tenemos que abarcar en este tiempo de nuestra materia. Entonces, hoy vamos a hablar de la presentación de datos y gráficas estadísticas. Como ustedes pueden darse cuenta, estamos enfocándonos a ejercicios de matemática básica para que podamos agilizar y podamos como que estar nuevamente puestos y preparados para poder realizar las diferentes actividades con relación a estadística. Aquí vamos a hablar sobre las variables estadísticas, y hay mucho de qué hablar sobre esto, y es importante que se pueda leer, que se pueda analizar muy bien este material para poderlo comprender. Aquí vamos a hablar de variables estadísticas. Cuando hablemos de variables, haremos referencia a un símbolo. Acá lo tenemos con las letras X, Y, A o B, o pueden cambiar, ¿verdad? O pueden ser otros términos, otra simbología. Pero sí, la variable está en este tipo, enfocadas en esta oportunidad, en estas 4 letras, que puede tomar cualquier modalidad: valor de un conjunto determinado, que llamaremos dominio de la variable o rango,
en función del tipo de dominio. Las variables las clasificamos del siguiente modo. Vamos a hablar primero de la variable cualitativa. Cuando las modalidades posibles son de tipo nominal, por ejemplo, el grupo sanguíneo tiene por modalidades, tenemos el tipo de sangre, o sea, tipo A, el B, AB o de tipo O, ¿verdad? Estas son las modalidades posibles, ¿verdad? En el caso del grupo sanguíneo. Veamos acá, variables cuasi cuantitativas u ordinales. Son las que, aunque son modalidades, son de tipo nominal. Es posible establecer un orden entre ellas. Por ejemplo, si estudiamos el grado de recuperación de un paciente al aplicarle un tratamiento, podemos tener como modalidades. Vea bien este ejemplo. Lo vuelvo a leer. Si estudiamos el grado de recuperación de un paciente al aplicarle un tratamiento, podemos tener como modalidades el grado de recuperación. ¿Cuáles son las modalidades que nos está diciendo? Nos está diciendo nada, poco, moderado, bueno, muy bueno. Estas son las modalidades que tenemos aquí. A veces se presentan este tipo de variables en escalas numéricas. Por ejemplo, puntuar el dolor en una escala de 1 a 5. Me imagino que ustedes o han escuchado o han tenido la oportunidad que a veces es lo primero que nos dice el médico a la hora de evaluar, cuando a veces uno siente a veces un tipo de dolor, incluso pues también a las mujeres embarazadas también les preguntan ellos ese nivel también de dolor que sienten, ¿verdad? Entonces igual, para determinar qué tan grave o qué tan fuerte es el dolor del paciente, pues se colocan también pues ese tipo de escalas, ¿verdad? Escala numérica. Entonces llega el médico y cuando empieza a palpar o le dice, ¿te duele mucho? De 1 a 10, ¿cuánto te duele? Preguntan, ¿verdad? Y a veces cuando el paciente siente que es demasiado, le dice más de la escala que le ha preguntado el médico. Si él le dice de 1 a 10 ¿cuánto te duele? Me duele 20, me duele 15. Entonces, como para decirle que es bastante fuerte el dolor, ¿verdad?
Entonces acá nos habla de una escala de 1 a 5. Debemos evitar, sin embargo, realizar operaciones algebraicas con estas cantidades. Un dolor de intensidad 4 no duele el doble que otro de intensidad 2. Veamos acá, en cuanto a las variables cuantitativas o numéricas. Son las que tienen por modalidades cantidades numéricas con las que podemos hacer operaciones aritméticas. Dentro de este tipo de variables podemos distinguir dos grupos. Vamos a ver acá. Discretas, cuando no admiten siempre una modalidad intermedia entre dos cualesquiera de sus modalidades. Un ejemplo es el número de hijos en una población de familias. Veamos acá, número de hijos posibles. Entonces puede que la familia tenga o no tenga, o van a encontrar ustedes que tal vez la familia tenga un hijo, tenga 2, 3, 4, 5, 6, incluso hay familias que tienen hasta 10 y 11 hijos. Entonces, acá continúas cuando admiten una modalidad intermedia entre dos cualesquiera de sus modalidades, o el peso, ¿verdad?, de un niño al nacer. Ocurre una variable cuantitativa, continúa por naturaleza, aparece como discreta. Este es el caso en que hay limitaciones en lo que concierne a la precisión. En el caso del aparato de medida de esa variable, ¿verdad?, si medimos la altura en metros de personas con una regla que ofrece 2 decimales de precisión, podemos obtener alturas medidas en centímetros. Entonces, la altura pues puede ser de 1.50, 1.51, 1.52, 1.53 y así sucesivamente, ¿verdad? En realidad, lo que ocurre es que con cada una de esas mediciones expresamos que el verdadero valor de la misma se encuentra en un intervalo de radio de 0.005. Por tanto, cada una de las observaciones de X representa más bien un intervalo que un valor concreto. Tal como hemos citado anteriormente, las modalidades son las diferentes situaciones posibles que puede presentar la variable. Entonces, recalquemos eso, que las modalidades son las diferentes situaciones posibles que puede presentar una variable. A veces estas son muy numerosas cuando una variable es continua, o conviene reducir su número agrupándolas en una cantidad inferior de clases. Estas clases deben ser construidas tal como hemos citado anteriormente,
de modo que sean exhaustivas y excluyentes. Es decir, cada modalidad debe de pertenecer a una y solo a una de las clases. Vamos a ver datos, procedencia y ordenación. Nos dice que los datos se obtienen generalmente de observaciones empíricas. ¿Y qué son las observaciones empíricas? Nos está hablando prácticamente de experiencias. Es prácticamente en el área donde la persona tiene una relación más directa, ¿verdad? Y esas son las experiencias que uno va adquiriendo. Es prácticamente un conocimiento empírico. Otras veces existe una fuente que ya ha recogido las informaciones. Por ejemplo, el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud Pública o la Dirección General de Estadística, las publicaciones de otras instituciones, etc. Aquí es donde ya estamos teniendo acceso a información. El Ministerio de Estadística nos puede brindar todo ese tipo de material a la hora que uno quiera investigar. Pero obviamente cuando también se enrolen ustedes o empiecen su investigación, ustedes van a poder tener esos datos, recopilar esos datos. Ustedes verán prácticamente cuando coloquen fuente, elaboración propia, ¿verdad? Entonces es ahí donde ya sabemos que el estudiante es el que ha realizado este tipo de investigación. Veamos acá los datos que representamos a continuación. Corresponden a las edades de usuarios del servicio de emergencias del Hospital de Cobán, formada por un grupo de 329 personas. Podemos ver acá estos datos. Estos datos representan las edades. Entonces tenemos acá las edades prácticamente de esos usuarios o de esos pacientes.
que llegaron a la emergencia del hospital de Cobán. Tenemos o podemos observar acá que de esas 329 personas llegaron pues pacientes de diferentes edades, pacientes de 84 años, 86 años, pacientes con edades de 77, 80, 81. Entonces estos son datos de esos pacientes, o sea, son las edades de esos pacientes, son las personas que llegaron ahí. La muestra que se está presentando aquí son de 329 personas. Las variables aquí son las edades. ¿Por qué? Son de diferentes edades los pacientes o los usuarios que llegaron al hospital. ¿Qué pueden observar ustedes acá? Pueden observar que estos datos están desordenados. Aquí, si ustedes se dan cuenta, iniciamos con un paciente de 84 años, terminamos con uno de 38, pero dentro del proceso hay unos de 91, hay otros de 52, otros de 22 años, 16 años. Entonces, estos datos están desordenados. Lo primero que ustedes observarán es que las edades anteriores están desordenadas. O sea, no hay un orden en su presentación. Por tal motivo es necesario ordenar los datos, ya sea ascendentemente, de menor a mayor o de mayor a menor. Ya seleccionando esos datos y ordenándolos, ya podemos ver su orden. Podemos indicar que el paciente con menos años de edad que visitó esas instalaciones es de 16 años. Y obviamente dentro de esas personas hubieron algunos que coincidían con la misma edad. Pudieron haber 3 pacientes, 4 pacientes con la misma edad. Y así pudieron variar. Pero se deben de ordenar de la misma forma. Entonces podemos ver acá, al ordenarlo de menor a mayor, podemos ver el 16, pacientes de 22 años, de 23 años. Tuvimos se tuvo en esa oportunidad 2 pacientes de 24 años, según los datos que estamos viendo. Un paciente de 25, un paciente de 28, perdón, 2 pacientes de 28, un paciente de 30. Podemos observar que hubieron 4 pacientes que tenían 31 años, otros 4 de 32 años, 2 de 33, 1 de 34, 2 de 35, 4 pacientes de 36 años, 3 de 37, y así sucesivamente. ¿Cuántos dijimos que tenían
que fueron los pacientes que visitaron, 329, ¿verdad? Entonces, acá se ordena, la ordenación de los datos es imprescindible para el encuentro de casos y cálculos posteriores. Veamos acá el recuento de casos. El recuento de casos consiste en anotar cuántas veces aparece repetido cada valor. Este recuento, que es parte de la tabulación, se puede hacer de distintas maneras. Las recomendadas por más cómodas son las siguientes. Veamos para acá en portajado. El portajado consiste en asignar una rayita vertical o inclinada cada vez que aparece un valor. Veamos así el ejemplo. Ahí está la rayita, equivale una vez. Dos rayitas o dos palitos, tres veces. Entonces aparecen tres palitos o tres rayitas, cuatro veces, cuatro rayitas. Y cuando se llega cuando son casos, cuando ya son 5 casos, se denota con 4 rayitas y una horizontal. Si ustedes se dan cuenta, ya uno como individuo ya ha aplicado este tipo de recuento. Si ustedes recordarán, tal vez cuando se elige a veces una directiva de grado, surgen los nombres y los colocan en la pizarra, y entonces van preguntando a cada compañero por línea, ¿verdad? Le ponen ahí un numeral, o entonces solo viene el compañero y pregunta, dice ¿qué número? Uno empiezan a decir 1, y entonces el compañero que lleva esa tabulación va colocando un tarjado, o sea, una rayita, otra rayita aquí, otra rayita. Entonces ese tipo de recuento pues ya uno lo ha aplicado, pero a veces de una forma inconsciente, sin saber de dónde viene, por qué se aplicó. Yo lo estoy aplicando porque así lo vi, porque yo vi que así hicieron así esa forma. Entonces como que el individuo pues va aplicando estas metodologías porque va teniendo esa experiencia empírica. Pero ustedes ahorita, ya el día de hoy, pueden saber pues que el portajado consiste en asignar una rayita vertical o inclinada cada vez que aparece un valor. Entonces yo creo que esta parte queda clara. Veamos por puntos. El caso pues consiste en asignar un punto por cada vez que aparece un valor. Entonces esta es otra forma, ¿verdad? Si usted quiere hacer por rayita o quiere usar un punto, pues lo hace, ¿verdad? Lo aplica. Bien, cuando ya tenemos los datos ya ordenados, los escribimos en columna. A la derecha de los valores, edades en este caso. Haremos el recuento de casos y seguidamente en otra columna la suma de los casos. Veamos acá. Acá tenemos los valores, tenemos el ejemplo, ¿verdad? Para
esa tabulación. Entonces tenemos los valores, tenemos 16, 22, 37 y 55. ¿De qué estoy hablando acá? Acá estoy hablando de las edades que anteriormente vimos de los pacientes que visitaron el hospital de Cobán. Cuando habla de valores está hablando del paciente que tenía 16 años. Entonces, ¿cuántos pacientes hubieron de 16 años? Tenemos acá una rayita y la suma que es 1. ¿Cuántos pacientes hubieron de 22 años? ¿O cuántos usuarios? Tenemos 4. Entonces en la sumatoria tenemos 4. En el recuento tenemos 4. ¿Usted sabe? 4. Y acaban los valores. Prácticamente esta sería una tabla donde se estarían colocando los valores y los recuentos y la sumatoria. Esta es una forma más verídica, una forma más sistematizada, bien ordenada para llevar la tabulación de estos datos, o tabular estos datos. Tabular estos datos, pues, sería de esta forma, ¿verdad? Veamos acá las frecuencias absolutas y relativas. ¿A qué le vamos a llamar frecuencia? Entonces, se llama frecuencia de un valor al número de veces que aparece la experimentación, o sea, el número de veces que ha sido observado. Así, en la ordenación y recuento de casos de las puntuaciones en la prueba anterior. Veamos que el valor 16 apareció solo una vez. Su frecuencia es 1. Y el valor 37 tiene 5. Veamos acá. Bueno, en esta tabulación no está el 35, pero está el 37. Acá nos habla de 4. Nos habla acá de una frecuencia de 5 veces. Pues apareció 5 veces, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener nosotros en la tabulación. ¿Cuánta es su frecuencia de cada valor? Vemos acá la frecuencia del valor 55 es de 15. Pues 15 personas tienen esa edad. Entonces, acá en esta tabla no está, pero hay otra más adelante donde podemos ver ese tipo de frecuencia. Acá podemos ver, nos habla por ejemplo del valor 16, que solo una vez, pero si hubiesen 4, 5, 6, 7, entonces ya uno puede determinar la frecuencia de ese valor, independientemente de por qué visitó o cómo pueda uno pues investigar el tipo de paciente
o determinar cuántos o de qué edades frecuentaron el hospital o la emergencia del hospital, ¿verdad? Los pacientes de qué edades fueron los que frecuentaron más. Entonces ahí se puede tener este dato, ¿verdad? ¿Qué pacientes son los que frecuentan más el hospital en la emergencia, ¿verdad? Entonces si fuese por lo menos 20 o 15 pacientes con edades de 16 años, entonces uno puede tener por qué estos pacientes de esas edades, por qué están frecuentando mucho la emergencia del hospital. ¿Cuáles son los motivos? Entonces uno ya empieza a indagar el tipo de visita, ¿verdad?, hacia la emergencia. Tal como hemos considerado la frecuencia, esta se denomina frecuencia absoluta, número de veces que se repite un valor de la variable. Entonces la frecuencia absoluta se refiere al número de veces que se repite un valor de la variable. En nuestro ejemplo, la variable es la edad de los usuarios atendidos. Recuerda, ¿verdad? Usted recuerda que tuvimos ahí 329 pacientes con diferentes edades, y los datos que se dieron en una forma desordenada, o sea, las edades de una forma desordenada. Nos indica que prácticamente uno de los puntos esenciales o principales es ordenar los números del menor al mayor o del mayor al menor. Entonces acá ya tenemos ya ordenados estos valores, se empieza a proceder el recuento, ¿verdad?, la frecuencia. Y la frecuencia es, pues, prácticamente las veces que aparece ese valor, las veces que aparece ese valor. Ya anteriormente miramos ahí pacientes de 32 años, nos decía que fueron 4. Entonces esa es la frecuencia, son 4, ¿verdad? Entonces, ahora que estamos hablando de la frecuencia absoluta, ya nos queda claro que se repite un valor de la variable. En este caso eran pues las edades de los usuarios atendidos. Entonces, que quede claro que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite ese valor. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor de la variable. En la notación estadística se le designa la frecuencia absoluta por la letra F. Ustedes pueden ver ahí la letra F, que es la inicial de frecuencia, por eso es que es una F. Es la inicial de frecuencia, y con esa inicial se va a designar la frecuencia absoluta, con esa inicial. El total de casos es la suma de las frecuencias y suele designarlo por n.
una n mayúscula. Entonces, el total de casos es la suma de las frecuencias y suele designarlo por n, una n mayúscula. Así, en nuestro ejemplo n es igual a 329. Recordemos, este era el total de casos, la suma de casos de las frecuencias, 329. Cuando la frecuencia absoluta, sea f, de un valor se divide entre el total de casos, a este cociente indicado o efectuado se le llama frecuencia relativa o razón frecuencial y se denota por f minúscula prima. Usted se da cuenta que esa f tiene una tilde o una comita ahí arriba, ¿verdad? Entonces a eso se le llama frecuencia o razón frecuencial, frecuencia relativa o razón frecuencial, y se denota por f. Entonces ya tenemos acá prácticamente tres siglas o símbolos. Y esto, cuando estamos hablando de términos, nos está indicando de un valor que se divide entre el total de casos. Dice, cuando la frecuencia absoluta de un valor se divide entre el total de casos, a este cociente, ya estamos hablando acá en términos, a este cociente indicado o efectuado se le llama frecuencia relativa o razón frecuencial y se denota por f minúscula prima. De tal manera que en el ejemplo la frecuencia relativa del valor 16 es 1 dividido 329. La del valor 55 es 15 dividido 329. 15 dividido 329. La suma de las frecuencias relativas de todos los valores de una variable es igual a la unidad y el denominador es n, resultando la suma n dividido n es igual a 1. Entonces aquí ya estamos hablando, como les digo, ya de los términos sobre la división. Hablamos de cocientes, ¿verdad? Hablamos de suma. Entonces aquí es donde ya estamos aplicando pues esa metodología práctica, los ejercicios relacionados pues a la matemática que son muy importantes a la hora de sacar pues datos estadísticos o la diferente pues los diferentes resultados, ¿verdad? Nos habla de un orden, de una sistematización para poder llevar una buena tabulación. Veamos pues que el recuento de casos nos sirve para obtener las frecuencias absolutas
y relativas de los valores de la variable. En los libros de estadística matemática suele denominarse simplemente frecuencia relativa. En estos apuntes, sin embargo, llamaremos frecuencia a la frecuencia absoluta, ya que por los alcances limitados que tienen no trabajaremos con frecuencias relativas sino absolutas. Solo estaremos entonces trabajando con frecuencias absolutas. Veamos acá la distribución de frecuencias. Cualquier manera de representar los datos estadísticos, siempre que exista un lógico criterio de ordenación, puede recibir el nombre genérico de tabla estadística. Si los datos se presentan dos columnas o filas conteniendo una de ellas los valores de la variable y la otra el número de observaciones, frecuencia absoluta o repetición. Que corresponden a cada valor o grupo de valores de aquella. Se tiene una tabla denominada de distribución de frecuencias. El mismo nombre se emplea cuando las repeticiones o frecuencias absolutas se sustituyen por las frecuencias relativas o simplemente frecuencias obtenidas dividiendo aquellas por el número total de observaciones. La distribución de frecuencias es pues una tabla estadística en la que los valores se presentan siguiendo un orden lógico. Este orden es en general presentar la tabla con dos columnas, una para los valores de la variable y otras para la frecuencia de esos valores. Cuando los datos no constituyen distribución de frecuencias, se les denomina serie simple. Cuando los datos no constituyen distribución de frecuencias, se les denomina serie simple. Las distribuciones de frecuencias se pueden hacer según el número de datos y las necesidades de las maneras siguientes. A. Distribuciones ordinarias de frecuencias de valores sin agrupar. Nos dice que las distribuciones de frecuencias se pueden hacer según el número de datos y las necesidades de las maneras siguientes. Inciso A. Distribuciones ordinarias de frecuencias de valores sin agrupar. B. Distribuciones ordinarias de frecuencias de valores agrupados. C. Distribuciones acumulativas.
Verifiquemos. Inciso A, distribuciones ordinarias de frecuencias de valores sin agrupar. Inciso B, distribuciones ordinarias de frecuencias de valores agrupados. C, distribuciones acumulativas. Bien, además de estos casos, está la ordenación de datos en serie simple, que es el más elemental. Vamos a ver acá. La distribución ordinaria de frecuencias de valores sin agrupar. Cuando es una variable aparecen 15 o menos valores diferentes. Se pueden presentar los datos en una distribución ordinaria de frecuencias de valores sin agrupar. Para hacerla hemos de formar una tabla con dos columnas. Una que contiene los valores de la variable y otra que contiene las frecuencias absolutas o repeticiones de dichos valores. La columna de los valores de la variable se designa por una X mayúscula y una I minúscula. Y la columna de frecuencias, como se dijo, F. Generalmente se escribe arriba de la tabla la relación de los datos que contiene y en la parte inferior se alude a la fuente. O se aclara si los datos son no empíricos. La tabla siguiente contiene la distribución de frecuencias de porcentaje de errores cometidos en un dictado en 50 niños de 9 años de edad. Veamos acá. Tenemos el encabezado, la tabla 1, frecuencia del tanto por ciento de desnutrición en 50 niños de 9 años. Veamos acá. Tenemos entonces nuestra tabla de frecuencia. Tenemos las fuentes de esta tabla, que es del Departamento de Estadística del Área de Salud de Alta Verapaz. Veamos aquí. Vamos a recapitular esta parte para que nos quede claro. La distribución ordinaria de las frecuencias de valor sin agrupar. Cuando es una variable aparecen 15 o menos valores diferentes. Se puede presentar los datos en una distribución ordinaria de frecuencias de valores sin agrupar. Para hacerla hemos de formar una tabla con dos columnas. Una que contiene los valores de la variable. Tenemos los valores de la variable y otros que contienen la frecuencia absoluta. La columna de los valores de la variable se consigna o se designa por XI. Entonces tenemos XI es la columna de las variables.
Y la columna de frecuencias o frecuencia absoluta, como se dijo, va a estar por una F. Generalmente se escribe arriba de la tabla de la relación, de los datos que contiene, y en la parte inferior se alude a la fuente. Entonces veamos acá. Se aclara si los datos son no empíricos. La tabla siguiente contiene la distribución de frecuencias del porcentaje de errores. Bueno, aquí vamos a ver acá. Esta tabla de frecuencia del tanto por ciento de nutrición en 50 niños de 9 años. Entonces tenemos acá, tenemos el valor de la variable con los símbolos X mayúscula y A minúscula y la letra F que representa la variable. Entonces podemos ver las variables, tenemos 3, 5, 6, 7. Acá recordamos que están ordenados, ¿verdad? Entonces tenemos la frecuencia, tenemos 2, 1, 1, 3. Completamente también podemos ver cómo se está tabulando prácticamente estos datos. Les voy a dar un espacio para que puedan tomar este ejemplo y puedan colocarle las siglas y puedan identificarlo también ahí para que vayamos aterrizando ya en algo, y que a la hora que hagamos nuestras tablas tienen que llevar pues estos datos bien hechos. Les voy a dar un espacio para que ustedes puedan elaborar esta tabla como ejemplo. Tómense el tiempo para poderlo hacer. Vamos a dar unos 7 minutos para que ustedes pues puedan elaborar esta tabla con el encabezado sobre los valores de la variable y la frecuencia absoluta. Entonces coloque usted, haga las celdas, las dos columnas, escriba las siglas y identifíquelas así entre paréntesis, para mientras uno va asimilando pues este tipo de conocimiento. Entonces les voy a dar el espacio ahorita de unos de 7 a 8 minutos para que puedan copiar, hacer esta tabla prácticamente. Tendría que ser 16 celdas, dos columnas de 16 celdas, ¿verdad? Prácticamente. Cuente usted sus 16 líneas en su cuaderno y con su regla pues trace las columnas, que quede bien elaborado, y va a colocar a pie de página. Yo lo puse a un costado, pero va a pie de página, o sea, abajo de la tabla va a colocar n igual a 50 y le va a escribir fuente Departamento de Estadística del Área de Salud de Alta Verapaz.
Esto va a pie de la tabla. Mientras se están trazando su tabla y haciéndola con los datos que están ahí, se les va a dejar también pues una investigación. Esta investigación la van a entregar el 4 de febrero y consiste en una infografía. Entonces, esta infografía, para que podamos hacerlo bien ejecutado, yo le voy a pedir que usted investigue qué es esa infografía, a qué se refiere la infografía, y después de que ya tenga claro qué es la infografía, usted lo va a realizar. Esta infografía con relación a la importancia de la bioestadística en enfermería. Esa sería la temática que usted va a realizar. Va a investigar primero en qué consiste prácticamente la infografía. Ya después que tiene bien claro, usted va a realizar una infografía con la temática, la importancia tenemos acá. Investigue qué es una infografía y luego aplique. Realiza una infografía con el título La importancia de la bioestadística en enfermería. Va a tener un valor de 3 puntos. Este material se estará subiendo la guía de trabajo para que usted pueda ver los aspectos a calificar en esta infografía. Entonces, esto sería prácticamente la investigación que usted va a hacer. Me han notificado que han habido ciertos problemas ahorita en la plataforma, y de hecho pues yo ya lo verifiqué también. Entonces vamos a tratar ahorita de enmendar toda esa situación que se está dando
con relación a la plataforma. Entonces vamos a habilitar nuevamente para que usted pueda enviar el trabajo. Se le va a dar un espacio, una fecha nueva para que usted pueda enviar el trabajo que está pendiente. Es sobre si, bueno, yo espero que con ustedes no haya ningún problema. Creo que es con relación tal vez al grado de tercero, creo que es el problema que se está dando, pero de todas maneras voy a verificar bien que todo esté bien ahí para que ustedes puedan subir los contenidos. De hecho, pues también se acercaron hacia mí un grupo de estudiantes donde me preguntaban qué es lo que tenían que elaborar en la temática anterior, en la unidad, en el sábado anterior. Entonces, ahí había una serie de preguntas que ustedes tenían que haber trabajado, en equipos. Entonces, darle respuesta a esas preguntitas y subir el material a la plataforma. Luego, pues habían unos ejercicios que ustedes podían haber seguido en grupos de suma, adición y multiplicación. Estas los pueden trabajar también ahí en equipos y después trabajar de una manera individual los ejercicios que se subieron en la plataforma, donde se les pide que tienen que dejar constancia del mismo, de esos ejercicios. Entonces, cualquier duda, pues también estamos a la orden. Les pido que también puedan ustedes tener presente que también en la plataforma tenemos un horario especial para poderlos atender de 7 a 8. Por consiguiente, pues les agradezco el tiempo y les pido que estén pendientes de la plataforma para seguir trabajando, y que tengan presente que el sábado 15 estaremos pues realizando el primer parcial. Que Dios los bendiga y que tengan un bonito día.